Tenemos ahora el placer de escuchar a Jorge Peña Vial, que es miembro de la Academia de Chile, y que va a hablar de la unidad de la formación antropológica en el marco universitario, de la tensión entre la unidad de saberes y la dispersión, entre la tendencia a la segmentación tan viva en la contemporaneidad. En la jornada de ayer no lo vi, hoy a la mañana tampoco, y ahora menos, y lo lamento mucho porque si hubiera estado en esta sesión, la habría disfrutado en particular, nosotros desde luego, alguien que nos ha hablado muchas veces y tiene el material escrito con reiteración precisamente sobre el tema de la segmentación de los saberes y lo que esto significa como un dato negativo para el conocimiento y sobre un conocimiento requerido de visiones universales, y que es Santiago Kubatlov. Tal ha sido su interés en la materia que una vez nos sorprendió en una conferencia con un caso extraordinario, el de un físico tan obsesionado con su disciplina como el médico especialista en pestañas o un ingeniero especializado en tal o cual tornillo, que como físico trataba a su mujer como un conjunto de átomos y de células, que realmente ella era eso, pero como ustedes comprenderán, la terminó perdiendo. Tiene la palabra Peña Vial. Muchas gracias. Bueno, suscribo y reitero primero la felicitación por los 80 años de la Academia y mis agradecimientos por esta invitación tan buena y tan enriquecedora. La unidad de la formación antropológica en el marco universitario. Quisiera comenzar mi exposición con una cita de Martin Heidegger. Dice, lo cito: "Ninguna época acumuló tantos y tan ricos conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Ninguna época consiguió ofrecer un saber acerca del hombre tan penetrante. Ninguna época logró que este saber fuera tan rápida y cómodamente accesible. Ninguna época, no obstante, supo menos qué sea el hombre. A ningún tiempo se le presentó al hombre como un ser tan misterioso. El hombre sigue siendo ese desconocido, y hoy, más que por mala ciencia, por ignorancia. De ahí la paradoja: cuanto más conocemos, menos comprendemos el ser humano. Como dijera Heidegger, hay que cuestionar, hacer saltar en pedazos el encajonamiento de las ciencias en disciplinas separadas. El hombre, verdadero microcosmos, es una realidad compleja, que anuda y contiene en sí todas las dimensiones de la realidad: física, química, biológica, psíquica, espiritual, cultural. La palabra complejidad deriva de complexo, que lo que está tejido junto, es decir, es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Debemos reconocer que el sistema universitario no está preparando a los estudiantes para afrontar la complejidad del hombre y de la realidad. ¿A qué se debe esta carencia fundamental? Al predominio de métodos simplificadores de pensamiento. El paradigma de la simplificación, como lo ha denominado el sociólogo Edgar Morin, conduce a la disyunción, al reduccionismo y a la abstracción. En virtud de lo primero, el pensamiento pone en disyunción realidades inseparables sin poder considerar su vínculo. Separa realidades que están intrínsecamente unidas. Es así como nuestra atmósfera cultural está atravesando por disyunciones clamorosas que nos impiden tener una visión integradora y verdadera de lo real. Res cogitans res extensa, cuerpo-alma, hechos valores, naturaleza-cultura. Aquí el tema naturaleza-cultura es central en los problemas actuales. Individuo-sociedad, cerebro-mente, fe, razón, gracia, libertad, sujeto, objeto, etc. ¿no? Pero la verdad, de maravillosa complejidad, o sea, el misterio, nunca del todo esclarecido, radica justamente en la conjunción, en la I, cuerpo y alma, naturaleza y cultura, hechos y valores, lo privado y lo público, cerebro-mente, entreverados
naturaleza entreverados, íntimamente asociados, muchas veces indiscernibles en la unidad de lo real, recíprocamente requeridos. Todo indica que una acción recíproca, un efecto mutuo, una causalidad circular. Pero la gran disyunción que reina sobre la cultura occidental del siglo XVII remite el cuerpo y el cerebro al reino de la ciencia, sometiendo a las leyes deterministas y mecanicistas de la materia, mientras que el espíritu, refugiado en el reino de la filosofía y de las humanidades, vivió en la inmaterialidad, la creatividad, la libertad. Se estudia lo mismo, pero en distintos edificios, el edificio de ciencias, el edificio de humanidades, etc. ¿no? Aunque se estudie lo mismo, se trata de dos mundos separados y en sus respectivos departamentos. Sí, es necesario distinguir cuerpo y alma, naturaleza y cultura, cerebro y mente, lo privado y lo público, pero sin separar. Es necesario unir, pero sin confundir. Porque en la realidad no hay nada que solo sea corpóreo, sino que siempre está atravesada por significaciones espirituales y viceversa. Nada exclusivamente biológico, nada ni psicológico, ni natural, ni cultural. Es imposible descubrir puramente hechos, entre comillas, sin que se nos cuelen valoraciones. Nuevamente lo decimos, la verdad está en la I. Es necesario tomar los dos extremos separados por la conjunción e impedir, manteniendo esa tensa unidad, que no se separen naturaleza y cultura, sujeto y objeto, etc. Si se enfatiza uno de esos extremos, inevitablemente se incurre en el error. Materialismo, espiritualismo, naturalismo, culturalismo, racionalismo, fideísmo. Es que la verdad tiene una delicada estructura arquitectónica. Esto me recuerda a la famosa frase, creo que se atribuye a Chesterton, de que el error no es más que una verdad que se ha vuelto loca, una verdad que se torna totalitario, que se desorbita y sale del fino entramado en la que encuentra su lugar y sentido junto a las otras verdades. El sistema universitario, la configuración actual de la disciplina, no forma adecuadamente ni se dispone de un instrumental adecuado para aprovechar la complejidad de lo real, tanto más cuando hay algunos que se empeñan en levantar acta de función respecto de la metafísica. Y cuando se quiere evitar la disyunción y se intenta asociarla, se integrarla, normalmente se incurre en la otra manifestación de la simplificación, el reduccionismo. Este consiste en la explicación de lo más complejo a partir de lo menos complejo y normalmente se reduce lo biológico a lo físico-químico y lo antropológico a lo biológico. Abundan las explicaciones genealógicas, tendientes a explicar lo superior por lo inferior, en la llamada explicación ad inferiores, en la que lo espiritual se explica mejor, se reduce a lo psicológico y lo psicológico a su vez a lo biológico. Así el amor provendría de la sublimación de la libido, cuando no porque me subió la bilirrubina, como dice la canción. Los saberes llamados superiores, la ciencia, el arte, la religión, serían epifenómenos explicados desde la hermenéutica de la sospecha en el ámbito psicológico por Freud, en lo social por Marx y en lo moral por Nietzsche. Bueno, pero debemos reconocer que la reducción, la disyunción y la simplificación han sido métodos heurísticos que han permitido enormes progresos del conocimiento científico y de la reflexión filosófica. Pero sus consecuencias nocivas ulteriores se comienzan a revelar a mediados del siglo XX. Esta situación actualmente es insostenible, ¿no? El científico desemboca en agudas cuestiones filosóficas y frecuentemente carece de preparación y rigor para enfrentarlas de modo que no sea unilateral, unidimensional o reduccionista. Actualmente nos encontramos en un momento decisivo en que el hombre dispone de tal poder sobre los resortes originales de la vida que la visión que se tenga del hombre será decisiva para el futuro de la humanidad. Este poder es aún más radical y afecta más íntimamente al hombre que el que dispuso hace casi 70 años con el dominio de la energía atómica. Este dominio no afecta solo a la estructura íntima de la materia, sino a lo que el hombre mismo es en su organismo y en su mente. Pronto alcanzaremos la posibilidad de manipular y configurar a cualquier hombre, tanto en su autonomía reproductora, el gen, cuanto en su autonomía individual, el cerebro. Constituye una retroacción del espíritu sobre las condiciones físico-químicas y biológicas que lo hacen posible. Esta posibilidad representa un evento capital en la historia de la humanidad y la vida entera. El control de nuestras determinaciones naturales a partir de nuestras aptitudes espirituales y nuestras finalidades culturales no solo prometen perspectivas esperanzadoras y exaltantes, como las son las terapias génicas y el remedio de carencias bioquímicas, sino que asimismo, de no existir una adecuada visión acerca de la naturaleza del hombre, prepara eventualidades terroríficas. Las discusiones en torno a la clonación son solo un preámbulo y un tímido anuncio de las eventualidades que nos pueden sobrevenir.
Mientras tanto, sigue dándose una práctica de investigación científica fundada en conocimientos parciales, atomizados, unidimensionales e ignorantes de la complejidad del todo, cuyo conocimiento sería necesario para guiar la acción. Abruptamente se emboca en problemas filosóficos de gran envergadura, que es la vida, cómo se interrelaciona mente y cerebro, qué actitud adoptar frente a los momentos biológicos, químicos y ecológicos, frente a la experimentación del ser humano, etc. Por todas partes surgen voces acerca de la misión de la bioética que no dejan de clamar con más o menos solidez filosófica que es necesario aprender a transitar por caminos de sabiduría antes de explotar por los aires e introducir mutaciones impredecibles e incontroladas. El ideal ilustrado y presente en la gloria de la modernidad, ser dueños y poseedores de la naturaleza, ha permitido grandes desarrollos y el definitivo despegue de la ciencia experimental, pero a la vez, y cada vez lo apreciamos con más claridad, ha conducido a violencias destructoras y daños irreparables sobre la complejidad viviente, que retroactúa de manera perjudicial y violenta sobre la esfera misma, de la esfera humana misma. Sí, es mucho lo que le debemos al método analítico, el surgimiento y desarrollo de las diversas ciencias, la consolidación de un especialismo sin cuya consolidación no es posible el progreso en el saber, la adopción de diversas metodologías de acuerdo a las distintas perspectivas que cada adoptar frente a la realidad. Sin embargo, debemos reconocer que el empleo indiscriminado ha traído consecuencias nocivas ulteriores que solo a fines del siglo XX se empiezan a revelar de modo más manifiesto. Quizás podremos decir, siguiendo a Leonardo Polo, que el malestar de fines del siglo se origina en el empleo abusivo del método analítico y para ser más exacto, en las respuestas exclusivamente analíticos a problemas que no lo son. El médico, el economista, el psicólogo es formado analíticamente. Esto es inevitable. Sin embargo, si se quiere afrontar la complejidad de los problemas actuales sin una mirada ciega y mutiladora, debido a esa formación unidimensional, se deberá tener una mirada humanista sensible al arte, a la religión, a la filosofía y sobre todo se deberá disponer de una adecuada formación metafísica. Solo ella puede ser la base sólida para una sana antropología y una coherente moral. Egan Morin ha denunciado que existe, lo cito, una falta de adecuación cada vez más grande, profunda y grave entre nuestros saberes discordes, troceados, encasillados en disciplina, y por otra parte, realidades o problemas cada vez más multidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios. Termino la cita. La hiperespecialización impide ver lo global, que fragmenta en parcelas, así como lo esencial, que disuelve. Ahora bien, los problemas esenciales nunca son parcelarios y los problemas globales son cada vez más esenciales. Todo indica que el desafío de la globalidad es pues al mismo tiempo un desafío de la complejidad. La partición de las disciplinas hace imposible captar lo que está tejido junto, es decir, lo complejo, según el sentido original del término. Y existirá complejidad mientras sean inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo como lo económico, lo político, lo sociológico y lo psicológico. Y haya un tejido interdependiente entre los distintos componentes. Una inteligencia que no sepa otra cosa que separar rompe la complejidad del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas y unidimensionaliza lo multidimensional. Es consolador saber, por ejemplo, que Hayek dijo nadie puede ser un gran economista si es solo economista. Incluso añadió que un economista que solo es economista pasa a ser perjudicial y puede constituir un verdadero peligro. Detrás del desafío de lo global y lo complejo se esconde otro desafío, el de la expansión incontrolada del saber. El crecimiento interrumpido de los saberes edifica una gigantesca torre de Babel donde se susurran lenguajes discordantes. A este respecto, suelo citar el pasaje del coro de TSL. ¿Dónde se encuentra la cultura que hemos perdido con la información? ¿Dónde se encuentra la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? Información, cultura y sabiduría. Hace una síntesis intelectual. La segunda parte de esta exposición. Cada vez estamos más conscientes de que cuando se reconoce un determinado problema, por ejemplo, el estudio de la relación mente-cuerpo, para que sea correctamente afrontado se necesita de la intervención orgánica y combinada de varias disciplinas, ya que los campos tocados por este problema son múltiples y son diversos las metodologías empleadas. El trabajo universitario requiere del diálogo interdisciplinario. Pero Juan Arana, académico de español, se pregunta, ¿verdaderamente nos interesan los problemas interdisciplinarios?
dispuestos a trabajar seriamente en pro de la comunicación entre la ciencia y las humanidades? ¿Damos a este objeto la prioridad indispensable para que su consecución sea viable? Dudo mucho que sea legítimo responder afirmativamente. En abstracto, por supuesto, a todos nos parece bien y no hay nadie que deje de lamentar la esquizofrenia de nuestra cultura, la barbarie del especialismo, la descoordinación de los saberes, la falta de perspectiva sintética, etc. Pero en lo más profundo del alma, la mayor parte de nosotros piensa que la interdisciplinaridad es un lujo prescindible. Sí, termino la cita. Además, tener bien determinadas las fronteras interdisciplinares es una bendición porque evita los conflictos de competencia, impiden confrontaciones, definen roles sociales, promueven una visión racional del trabajo. Lo que Arana propone para conseguir efectivamente esa interdisciplinaridad es un programa de desarme lingüístico y metodológico de las ciencias, como punto de partida y puerta de acceso a otro programa más ambicioso de síntesis teórico. Para ello propone 10 puntos a tener en cuenta que pueden leer en su libro El caos del conocimiento. En la noción actual parecen coexistir ambas tendencias, una hacia la progresiva especialización, la otra hacia el diálogo interdisciplinario y la síntesis. Pero no hay razón para leerlas en clave necesariamente alternativa o dialéctica. En cuanto al progreso científico y la creciente ramificación de sus direcciones no son ipso facto fuentes de fragmentación e incomunicabilidad. Lo llegan a ser cuando el avance en el propio objeto del conocimiento es realizado con una óptica reduccionista. Pero es verdad que la multiplicación de las disciplinas o de los lenguajes es ciertamente más visible de lo que son las formas de diálogo y las exigencias de la unidad del saber. El punto en cuestión es ver hasta qué punto el diálogo interdisciplinario y la apertura a cierta unidad del saber pueden considerarse aptitudes propias y esenciales del trabajo universitario o más bien simples incursiones filosóficas. ¿Es, por tanto, la universidad el lugar apropiado para promover la unidad del saber? Y si lo es, ¿en base a qué principios podría favorecerse? Para Newman, la universidad es el lugar donde enseñar un saber universal y formar en la madurez de la persona, requisito previo a la formación en cada disciplina. Jasper, por ejemplo, veía en el diálogo y en la interdisciplinaridad la condición indispensable para poder tender hacia una verdad que para ser conseguida necesitaba de la estructuración de varias perspectivas. Para Ortega y Gasset, la universidad debía ofrecer una visión de la cultura de la propia época, ofreciendo una síntesis de las diferentes visiones del mundo proporcionadas por las diferentes áreas del saber. Es que la universidad es el lugar del diálogo y de la universalidad del conocimiento. Sin fe en la verdad no podría existir de ninguna manera un auténtico diálogo. La verdad crea la posibilidad del diálogo, pero al mismo tiempo el diálogo sirve a la verdad. Verdad y diálogo se atraen recíprocamente. Estar abierto a la trascendencia del verum abre el camino al reconocimiento del uno y por ende dispone a la sincera acogida del otro. No son los conceptos y la ciencia los que tienen que dialogar, sino las personas que hacen la ciencia. Es una síntesis vital porque es el sujeto quien debe poseer aquel resultado de manera personal. La universidad es el lugar del diálogo en todos los campos. Ella encarna una exigencia de universalidad, el deseo de hacer converger los distintos conocimientos en una visión global de la realidad. La universidad, decía San Juan Pablo II, es característica, lo cito, de la verdadera cultura. El hombre no se contenta con verdades parciales, sino que busca verdades totales. Intellectus est quam omnia. Toda realidad es dada como tarea al hombre bajo el aspecto de la verdad. Termina la cita. La verdad se presenta como una unidad compleja a la que se accede por muchas perspectivas complementarias. Tarea esencial de la universidad es entonces componer la tensión innata en esta complejidad, la tensión entre especialización y unidad del saber, mostrando que la multiplicidad no degenera en incomunicabilidad y la distinción no obstaculiza la búsqueda de la unidad. Casi todos los discursos de Benedicto XVI y Juan Pablo II enfatiza esta necesaria ampliación de la razón y de la ciencia. Con ello se quiere indicar que en la universidad cada disciplina debe aprender a trabajar en el contexto de otras. Cada ciencia debe ser cultivada en espíritu de universalidad. Trabajar una disciplina en el contexto de las otras
quiere decir, en definitiva, ser hombres cultos. De esta ampliación de horizontes se derivan ventajas para la propia disciplina y para el servicio que a través de ella se quiere prestar a los demás. En el tema de la unidad del saber, ha sido frecuente apelar al papel de la metafísica, a la que se reconoce la capacidad de favorecer el ordenamiento articulado de las ciencias en torno a la verdad. Pero el mismo asunto puede ser abordado exhortando a una visión no conflictiva, mejor aún, a una síntesis entre conceptos como ciencia, conciencia y conciencia, ciencia y conciencia, ética y técnica, razón y fe, teología y ciencias, cultura científica y cultura filosófica, entre una verdad que se busca y una verdad que ya se posee. En definitiva, un nuevo humanismo donde los valores espirituales, morales, filosóficos, estéticos y científicos puedan desarrollarse en armonía y donde exista un profundo respeto por la libertad y por los derechos de la persona. Sin la sinergia entre las disciplinas científicas y la formación humanística, no puede existir un crecimiento armónico de la persona, ni de la sociedad, ni soluciones humanas. La universidad debe favorecer un clima intelectual donde este diálogo y esta sinergia se hagan posible. Por eso es necesario una revalorización de las ciencias humanas, que en el panorama cultural contemporáneo parecen desfavorecidas, ya sea porque sus resultados no son normalmente apreciables en términos inmediatamente pragmáticos, o porque su objeto de estudio se sustrae a los métodos de las ciencias exactas. Juan Pablo II, en un discurso de la Universidad de Uppsala, recordaba la convergencia entre el concepto de universitas y el de humanitas, convergencia que fue propia de las universidades medievales y que hoy, en un contexto cultural distinto, necesita redescubrirse para evitar que una formación profesional excesivamente funcional y muy especializado obstaculice una cultura humana abierta a los valores éticos y espirituales. Pero más que la fragmentación del saber, es el reduccionismo cientificista el que puede ser un obstáculo en el diálogo de las ciencias humanas. Es necesario evitar el peligro al limitar el campo del saber a lo experimental y mensurable, descuidando los valores de la bondad, de la belleza, del amor, de la espiritualidad y eliminando las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y de la historia. Hay que ser hombres capaces, hay que formar hombres capaces de relacionar desde los primeros años de sus estudios la ética y la técnica, la ciencia y la conciencia. Asimismo, hay que decir que la vertiente de las disciplinas humanísticas comprende también a la teología. La teología enseña a aceptar el desafío de la racionalidad y a su vez provoca a la racionalidad misma, impulsándola a abrirse al misterio de la trascendencia. Un diálogo interdisciplinario que excluye la teología sería incompleto. La teología posee un papel imprescindible en la búsqueda de la unidad y por ello le compete una presencia responsable en el seno de la universidad. Por otra parte, una cultura en la que la teología no esté ausente protege a la ciencia de los posibles aislamientos ideológicos o de cualquier modo reduccionista, dejándola abierta al encuentro con el misterio de la existencia. El tema de la unidad del saber debe implicar no a las ciencias, pero sí a la persona. La unidad del saber no se realiza tanto en la unidad del método de contenido, sino in interiore homine. Se pierde la unidad no tanto cuando las disciplinas comenzaron a diferenciarse, sino cuando la persona pierde su propio centro interior. Las fuentes y los métodos del conocimiento son muchos, pero uno solo es el sujeto. Y en la persona se da unidad cuando no existe separación entre inteligencia y la voluntad, entre teoría y praxis. Es el hombre el que podemos llamar culto, aquel que no ha excluido por negligencia ninguna contribución importante en la formación de sus juicios y en la determinación de sus elecciones. Una praxis dictada por el deseo de servir más eficazmente al bien común es fuente de unidad, pero lo es aún más cuando el fin es el esclarecer, gracias a la contribución de diversas disciplinas, las interrogantes existenciales de la persona humana sobre los motivos de su vivir. Nos dirigimos hacia la unidad en la medida en que nos dirigimos hacia un sentido en nuestras vidas. Pero afirmar que se va hacia la unidad cada vez que se está buscando el significado de la propia vida equivale a decir que el último referente que da unidad a la experiencia intelectual del sujeto es de carácter religioso. La unidad del saber no depende ni de la cantidad ni del tipo de conocimiento que poseo, sino del modo que lo pongo en relación con las razones de mi vivir y del modo con que sé utilizarla para iluminar mi realidad. La unidad del saber se basa en la unidad de lo real, unidad que puedo predicar de modo más fundamentado cuanto más nítida es la afirmación de la dependencia de toda la realidad de una única causa.
Además, porque en Dios yace el significado último de la vida y al buscarlo nos movemos hacia la unidad. Resignarse a un saber fragmentado termina fragmentando al hombre y se dificulta la conquista de la unidad de vida. Muchas gracias.